Capítulo 4, bien, estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Una carta que involucra también de alguna manera o descubre el corazón de Pablo, ¿no? Ese corazón, podríamos decir un corazón que está también sufriendo de alguna manera por la situación que se está dando con los hermanos de Corinto, pero al mismo tiempo creo yo que Dios en su soberanía permitió que pasase esto también, este altercado, se quiere decir, entre los hermanos de Corinto y Pablo, ¿no? Y no necesariamente era que esa es la voluntad de Dios y Dios hizo eso, no, sino Dios permitió muchas veces y Dios de cada una de esas situaciones siempre saca una enseñanza. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo en esta segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Capítulo 1 vimos que Pablo comienza declarando unas verdades muy profundas. Pablo comienza manifestando sus aflicciones que él había tenido en Asia, ¿no? Y es claro, o sea, el ministerio de Pablo, si bien es cierto, es uno de los más mencionados en la Biblia por los teólogos, eruditos de la palabra. Dicen que es uno de los más grandes predicadores del Nuevo Testamento después de Jesús. Y después de él algunos ponen a Spurgeon, y ahí pueden poner a muchas personas, pero después de Jesús el que menos pone a Pablo, ¿no? Entonces, entre los entendidos. Pero a veces es bonito pensar en que, wow, me gustaría predicar como Pablo, me gustaría ser misionero, pastor como Pablo, pero muchas veces ignoramos los sufrimientos y cuánto le costó también a él golpear su cuerpo, no en el sentido de que se flagelaba, sino en el sentido de que por hacer la obra muchas veces fue azotado, muchas veces fue encarcelado, naufragó, fue rechazado y tantas cosas, ¿no? Y la misma iglesia que él comenzó en algún momento o que Dios le permitió comenzar en Corinto, ahora de pronto había un grupo influenciado por falsos maestros, de pronto que se le estaban revelando a la autoridad de Pablo, ¿no? No, en el fondo no tanto a Pablo, sino a Dios, porque él hizo llegar una primera carta, un consejo, una carta severa, se quiere decir, porque corrigió muchas cosas en la iglesia, pero hubo un grupo que de pronto dijo, ¿y quién es Pablo? Y en algún momento también, ¿no? El Señor hace llegar palabra de Dios a nosotros, quizás a través de una persona. Y lo más sabio sería decir, bueno, o sea, si esto es palabra de Dios, lo tomo. Pero a veces también reaccionamos, ¿no? ¿Quién es este? ¿Y por qué se le tiene que decir esto? Y algo así sucedió con Pablo, ¿no? De pronto como que comenzaron a cuestionar el ministerio de Pablo, el llamado de Pablo, y se dio ahí un altercado en ese viaje que él tuvo, una visita a esta iglesia, y dice que él emprendió su viaje, y bueno, ahora en esta carta él manifiesta sus intenciones de volver nuevamente a Corinto, pero primero que se calmen las aguas, por así decirlo, ¿no? Que bajen, dice, no quiero ir y contristarlos más, y no quiero que tampoco que ustedes estén resentidos. Más bien, en este primer capítulo él comienza de alguna manera a defender su evangelio, y en el capítulo 2 él comienza de alguna manera a aclarar por qué de pronto su visita fue así fugaz, ¿no? Por qué llegó y luego se fue, pero luego promete volver, ¿no? Entonces estaba siendo cuestionado porque él dijo que se iba a quedar un buen tiempo con ellos. Dijeron, ¿y por qué no se ha quedado? Así que Pablo es bravo escribiendo, ¿no? Pero aquí pues, que esté aquí, ¿no? Entonces algo así como que comenzaron a cuestionar, y tanto así que Pablo en el capítulo 3 hace una pregunta incluso, ¿no? Dice, ¿hay necesidad de que yo traiga una carta de recomendación? ¿Por qué Pablo lo dice? Porque estaban de pronto este grupo de rebeldes, por así decirlo, dentro de la iglesia, de pronto estaba diciendo, ¿y dónde están las credenciales de Pablo, no? O sea, y Pablo le dice, ¿es necesario? Si Pablo había comenzado la iglesia, si había estado los primeros años, es el que había bautizado unos cuantos ahí y todo lo demás, ¿no? Eso lo sabemos por la primera carta, pero y entonces Pablo dice, ¿es necesario que yo traiga una carta de recomendación? Y les dice, no, ustedes, sus vidas cambiadas son mi carta de presentación. ¿Quieren conocerme? ¿Quieren saber sobre mi ministerio? Miren, se está diciendo Pablo. Ustedes son mi carta de presentación, le dice, ¿no? Como que ustedes son lo que de alguna manera Dios me ha permitido hacer, ¿no? Y no es que Pablo haya hecho el milagro de transformación de vidas, sino que Dios lo ha usado a Pablo para justamente ministrar esas vidas, ¿no? Esas vidas cambiadas. No todos eran rebeldes,
Entonces Pablo habla en la iglesia, dice, ustedes son mi carta de presentación. Bien, entonces dicho eso, Pablo en el capítulo 3 también él manifiesta, ¿no? Para de alguna manera marcar distancia con esos falsos profetas que de pronto dice, aguaban el evangelio, ¿no? Medraban, usa la palabra Pablo, medraban, es decir, adulteraban el evangelio. Era similar a aguar el vino, ¿no? ¿Y para qué un fabricante de vinos aguaba el vino? Para sacar mayor ganancia. Diluía el vino, entonces ya no era puro. Entonces dice, yo no soy como los que medran el vino, ¿no? Adulteran la palabra. Entonces Pablo está diciendo, yo he ido con toda sinceridad, con toda integridad, y lo que les he dicho es lo que Dios me ha enviado a decirles. Y no he tenido necesidad de menguar o aguar el evangelio. Y por eso de alguna manera se había ganado ese pleito, ¿no? Por ser directo, por mostrar lo que realmente Dios dice, por no apañar el pecado, por no apañar la división, por no apañar el adulterio, por no apañar los abusos en la Santa Cena, porque Pablo fue claro. Pero eso le estaba costando de alguna manera cuestionamientos, ¿no? De parte de un sector. Entonces Pablo, también en el capítulo 3, luego él dice que él es un ministro ¿de qué? Del nuevo pacto, ¿no? Y él introduce que él es un ministro de la gracia, porque el nuevo pacto es el pacto de gracia que fue hecha por Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, aunque quizás podía tener credenciales para ser un ministro del antiguo pacto, no es que él era fariseo de la tribu de Benjamín, aunque no podía ser de pronto un sumo sacerdote, ¿no? Porque no era de la tribu de Leví, pero de alguna manera era un fariseo, era un conocedor de la ley. Entonces, pero él está diciendo, yo no soy un ministro del antiguo pacto, soy un ministro del nuevo pacto, del pacto de gracia. Y luego hace un contraste, incluso como el nuevo pacto de gracia es mucho más glorioso y eterno que el pacto de la ley o del pacto del Antiguo Testamento, que era glorioso de por sí. Y Julio César aquí explicaba cómo es que Moisés, que es un ministro del Antiguo Pacto, bajaba ahí como fosforescente, ¿no? O sea, resplandeciente, pero esa gloria se diluía. Y Pablo dice, yo a cara descubierta les presento porque soy ministro del nuevo pacto. Dice, y no soy competente en mis fuerzas, no, Él me ha hecho competente y por eso es que Él llama pacto de gracia. Y en el capítulo 4, ya los 6 primeros versículos que vimos el domingo pasado, Pablo da ciertas características de un siervo de la gracia, de un siervo del nuevo pacto, ¿no? ¿Y cuál era una de esas características que encontramos en el verso 1 del capítulo 4, ¿no? Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nos da dos cosas, ¿no? De que Él es el ministro del nuevo pacto, pero no lo ha recibido en méritos, lo ha recibido, dice, por misericordia. Y por ende dice, no desmayamos. Y uno puede decir, wow, ¿cómo es eso, no? Pero Pablo va a sustentar por qué es que él no desmaya. ¿Por qué? Porque su fortaleza no estaba en él, en algo que él había hecho. No estaba en sus propias credenciales, no estaba en de qué familia él venía o el grado de estudio que él tenía, sino que sus credenciales venían de parte de Dios. Dios lo había puesto por gracia, por misericordia, y así lo iba a sostener. Y cuando entendemos esto, ahí nuestro ministerio, nuestro llamado es seguro. Pero si nuestro ministerio, nuestro llamado está basado en algo que nosotros podamos hacer, el día que no lo podamos hacer, desmayó o cayó por el ministerio. Esta iglesia está aquí puesta en este lugar, no por los méritos del pastor Anderson, está puesta en este lugar por la gracia y la misericordia de Dios. Y mientras Dios tenga gracia y misericordia, va a seguir firme y parada. Pero si pensamos que es por algo que hace el pastor Anderson o los líderes, no, porque nosotros podemos fallar, somos falibles. ¿Okay? Entonces Pablo desarrolla en esos 6 primeros versículos cuáles son las características de un siervo del nuevo pacto, ¿no? Lo voy a leer nada más para tomar viada, por así decirlo. Dice 2, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergón. Sos un ministro del nuevo pacto. Cuando yo digo ministro del nuevo pacto, no estoy hablando solo de pastores. No estoy hablando solo de Pablo, todos somos llamados a ser siervos, porque el sinónimo más cercano al ministro es siervo. Y todos los hijos de Dios somos llamados a ser siervos, a servir. ¿Amén? Todos estamos, si tú eres creyente, recuerda, estás en el nuevo pacto, perteneces al pacto de gracia y el Señor te ha llamado a servir. ¿Amén? Entonces dice, primero ha dicho que no desmayamos, ahora verso 2 dice, antes bien renunciamos a lo
oculto. Y vergonzoso es de renunciamos a todo aquello que es desagradable a la presencia de Dios, vergonzoso, a todo aquello tipo de artimaña que se hace por debajo de la mesa, donde nadie lo ve, pero Dios lo ve. Un ministro, un creyente del nuevo pacto renuncia a todo eso, dice, ¿no? Dice, vergonzoso, dice, no andando con astucia ni adulterando, ¿qué? La palabra de Dios, ni sacándole la vuelta a la palabra de Dios. Ni aguando, ni usando la palabra de Dios a nuestra conveniencia, porque de eso existe, de eso hay muchos que dicen ser cristianos, pero como dice nuestro hermano Alexander, son cristinos. Y no confundamos el trigo y la cizaña. Si estamos bajo el nuevo pacto de gracia, no es para andar en desgracia. Si estamos bajo el nuevo pacto de gracia, es para andar en santidad. No en nuestras fuerzas nuevamente, sino reconociendo que solo con una relación genuina con Jesús vamos a andar justamente desechando todo aquello que es vergonzoso, todo aquello que es oculto, no vamos a andar con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la naturaleza de la verdad, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, sino que mostrando la verdad a todas las personas, a todos los seres humanos, pero sobre todo entendiendo que todo eso es delante de Dios. Yo voy a comportarme como cristiano frente a este grupo de personas, claro, pues porque son creyentes y me ven como el pastor, y si yo hago algo malo, que roche. Pero ese mismo pensamiento lo tengo que mantener con mi grupo de amigos que quizás no son cristianos. Porque finalmente el cómo yo me comporte no tanto es por quienes tengo delante, sino quién está arriba. Él no cambia. Hay un proverbio que leíamos con nuestros estudiantes en el colegio, no voy a decir el nombre del colegio, cuando es Cherry, ustedes ya saben, pero bueno, leíamos con nuestros estudiantes y decía lo siguiente, ¿no? Que Dios ve todo, los ojos de Jehová lo ven todo, lo bueno y lo malo. No solamente ven las cosas buenas, sino también las cosas malas. De tal manera que yo tengo que saber cómo actuar, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar donde me encuentre. ¿Ven? Y verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Otra característica de un siervo del nuevo pacto dice que no nos predicamos a nosotros. No se trata de volver famoso nuestro nombre, nuestro apellido, ni siquiera nuestra iglesia, créeme. No se trata de nosotros, no se trata de mostrar al hombre, no se trata de si tengo cuántos likes tengo en Facebook o YouTube. No se trata de nosotros. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? Al Señor. A Jesucristo no como un buen hombre, no solo como el buen pastor, aunque lo es. ¿Fue un buen hombre? Amén. ¿Es un buen pastor? Amén. Pero sobre todo, ¿qué dice? ¿Cómo? Señor. Y la palabra Señor es fuerte, es profundo, como nuestro dueño, como nuestro amo. Una de las cosas que va a filtrar a un cristiano y un cristiano es que el cristiano va a tener a Jesús no solo como su Salvador, sino como su Señor, su dueño. El cristiano ya no se pertenece a sí mismo, nunca se perteneció a sí mismo. En algún momento éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos por amor, ¿pero de quién? De Jesucristo, por voluntad propia. Mientras que el cristiano va a tener a Jesús solo como el milagrero, como el buen hombre, como el buen consejero, o como el médico quizás. Oh, me duele, oro. No está mal orar en medio de nuestra enfermedad, pero no puedo. O como el banquero quizás. No está mal orar cuando nos va mal financieramente, no está mal orar, pero no puedo orar, no puedo limitar mi oración solamente cuando estoy. ¿Me dejo entender? Señor, la palabra Señor implica muchas cosas, es muy profundo. Y Pablo está diciendo, primero no se trata de nosotros, segundo, de que predicamos al Señor a Jesús como el Señor. Y si se tiene que decir algo de nosotros, ¿qué se tiene que decir? El verso lo dice, verso 5 dice, ¿no? Y a nosotros, si es que alguien tenga que decir algo de nosotros, ¿qué es lo que deberían de decir? ¿Qué dice? Y a nosotros, como vuestros siervos por amor de Jesús. Si algo tienen que decir de Julio César Díaz, es un siervo de Dios.
Si algo tiene que decir de Franco, que digan que es un siervo de Dios. Si algo tiene que decir de Roy, que digan que es un siervo de Dios, que está dispuesto a servir al Señor. Y todo siervo tiene un amo, todo siervo tiene un Señor. Y todo siervo dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Amén? Y de eso ha hablado Pablo, ¿no? Y el verso 6 dice, porque Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, el Dios que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, Génesis, ¿no? Ese mismo Dios dice, no dice que envió un foco a nuestra vida, sino Él mismo resplandeció en nuestros corazones en la faz de Jesús. Él mismo vino a alumbrar tu vida. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es Jesús quien ha alumbrado tu vida. No podemos ser siervos del nuevo pacto si Jesús no se está glorificando en nuestra vida. Si Jesús no está alumbrando nuestra vida. No es que de pasadita un chispazo, sino Jesús tiene que estar gobernando el centro de tu corazón. Y eso es. Y entonces todo esto sirve como introducción a lo que ahora Pablo va a usar de alguna manera una figura, por así decirlo, un ejemplo para poder hacernos entender qué es un siervo del nuevo pacto. Y va a poner un título interesante. Algunas Biblias traen un título. Yo he titulado, del verso 7 al 18, lo he titulado Somos vasos de barro. Y Pablo va a marcar bien esto. Mira lo que dice el verso 7, lo leemos todos juntos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La pregunta es, ¿cuál tesoro? El tesoro del Evangelio. Esa luz que ha resplandecido nuestras vidas, nuestros corazones, a Jesús. Lo tenemos, dicen, ¿qué? En vasos de barro. Aquel entonces, los vasos de barro, de alguna manera, eran los, por así decirlo, ¿no? Los más baratos, se quiere decir, o sencillos, se quiere decir. Si a ti te traen un vaso de barro y un recipiente de oro, ¿cuál escoges? ¿Cuál escoges? De oro. Aparentemente, ¿cuál tiene más valor? El de oro, bueno, definitivamente. Te traen uno de cristal y uno de barro. De cristal, bueno, o sea, definitivamente. O sea, te traen uno de plata ya, y otro de barro. Igual, el de plata. Porque así es como nosotros valoramos las cosas, ¿no? Por lo que vemos. Y Dios pudo haber escogido, y aquí cuando dice somos vasos de barro, está diciendo nosotros. Está haciendo una comparación. Para traer su evangelio el Señor, para presentar su evangelio, ¿a quiénes usa? A sus hijos, a los redimidos, a los que de lo vil y menospreciado los llamó. Ahora pregunto yo, ¿Dios en su soberanía pudo usar ángeles? Pudo haberlo usado. Pudo haber hecho que en el cielo se ponga una nube y diga arrepiéntete. Y a ver, hay todo un texto, ¿no? El Evangelio, Juan 3:16. ¿Pudo haber hecho eso? Pudo haberlo hecho. Pero a Él le plació, en su gracia, en su misericordia, usar vasos de barro. ¿Porque había algo excelente en el barro? No. Y ahí entendemos que de lo vil y menospreciado nos llamó. No es que de pronto Dios dijo, solo llamaré a los eruditos del planeta, a todos los que tienen un IQ de 120 en adelante. Todo Jesús Salvador no entraba. No. Solo a todos los que de pronto han sacado maestría. Solo a ellos. ¿Fue así? No. Y una muestra de ellos vemos cuando Jesús llama a sus discípulos. Cuando Jesús llama a sus discípulos, llama gente sencilla. Tanto así que decían, estos no saben ni hablar bien. De Jesús mismo, ¿no? Cuando Él va a mostrarse y se hace hombre, Dios, despojándose de toda su gloria, viene y de pronto viene como un hombre sencillo, sin pecado, ¿cierto? Pero sencillo, carpintero. Por eso que dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿se acuerdan de eso? Oye, pero si ese es el que me hizo mi mueble. Porque Jesús era carpintero, su padre era carpintero.
Oye, pero ese es el que me hizo la silla que se me está rompiendo. No creo que haya dicho eso, pero ese me hizo la silla, ¿no? Ese es el Hijo de Dios. Pero dice que cuando él predicaba o hablaba como que tenía autoridad. Y se daban cuenta los que escuchaban la predicación de Jesús. Dice, este habla porque tiene autoridad en lo que dice. Y hay mucho que hablar de eso. Pero volviendo al tema, Dios dice, le plació porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero ¿por qué es entonces que Dios, o para qué es que Dios de pronto no usa personas de renombre? Su elección o su llamado no se basa en el grado de estudio que puedas tener, o el dinero que puedas tener, o el IQ que puedas tener, o la posesión, o lo influyente que puedas ser. No se basa en eso. Lo inteligente que puedas ser, no se basa en eso. ¿Por qué? ¿Para qué, en todo caso? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que no quepe duda de que cuando se transforman las vidas es por el contenido y no por el recipiente. Para que cuando Dios a través de su evangelio impacte la vida de una persona, no digan, es que él lo convenció porque es abogado. Es que él lo convenció porque es universitario. Es que él lo convenció porque tiene buena labia. No, el que lo convence realmente es el evangelio. El que tiene buena labia, el que es influyente, el que es motivador, va a convencer, pero para otra cosa. Y hay iglesias que están llenas de eso, de mensajes motivacionales. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Recuerda, Pablo está marcando distancia de esos falsos maestros que hacían todo lo opuesto a lo que él hacía, que aguaban, adornaban el evangelio y no hablaban necesariamente de pecado o de arrepiéntete, y simplemente hablaban lo que el corazón del hombre quería escuchar. Pero no hay garantía en escuchar lo que mi corazón quiere escuchar. ¿Dónde está la garantía en escuchar lo que Dios quiere que yo escuche? Amén. Entonces, verso 8 dice, Pablo va a seguir desarrollando esta idea y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces Jesús de alguna manera da esperanza a esos vasos de barro. Esos vasos de barro, de alguna manera, las circunstancias van a ser difíciles, porque somos seres humanos, estamos aquí, y Jesús mismo, cuando tomó forma de siervo, se hizo hombre igual que tú y yo, padeció necesidad, tuvo hambre en algún momento, lloró en algún momento, fue tentado muchas veces. Jesús mismo tuvo que caminar muchas veces, no lo llevaban en andas, créanme, no fue así. Y Jesús mismo en Juan 16:33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces esto a los primeros cristianos no les cayó de sorpresa, la persecución. El hostigamiento de parte de los propios judíos o de parte del imperio romano, o el rechazo de los hermanos de Corinto hacia Pablo, no le cayó de sorpresa. Ellos sabían y estaban anticipados de que mientras estemos en el mundo habría ¿qué? Aflicción. ¿Y qué es lo que tenía que ser un recipiente de barro? ¿Qué es lo que tenía que ser un ministro del nuevo pacto? Confiar. ¿En quién? En el que ha vencido. Y a la luz de lo que te acabo de leer, Juan 16:33, vuelve a leer 8 y 9 de 2 Corintios capítulo 4. Mira, la primera frase tiene que ver con las circunstancias, la segunda frase tiene que ver con tu actitud de esperanza en Cristo. ¿Por qué? Dice que estamos atribulados en todo. ¿Eso Dios dijo nunca va a estar atribulado? No, eso son circunstancias, eso no lo podemos evitar. Jesús mismo, como muestra, padeció. Eso no vas a poder evitarlo, pero sí hay algo que tú puedes hacer en medio de la tribulación. ¿Y qué es? Mas no angustiados, porque nuestra esperanza tiene que estar en el que ha vencido. En apuros, ¿podemos estar en apuros en algún momento? Sí,
mas no, ¿qué dice? Desesperados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que estar en el que ha vencido. Perseguidos, ¿vamos a ser perseguidos? Sí, mas no, ¿qué? Pero mas no creas que estás desamparado, mas no creas que estás solo. Pueden de alguna manera el sistema, se quiere decir, los amigos, se quiere decir, el trabajo, los colegas, cuando tú no te amoldas a su manera de pensar o a su ideología, a su manera de actuar, a su manera de obrar, o amigos quizás, si eres joven, y quizás te hacen la ley del hielo, ¿no? Y de pronto, es un tipo de persecución ahora en el occidente, ¿no? En el oriente es más literal, se quiere decir, ¿no? Les cuesta la vida muchas veces. En el primer siglo también, los primeros años también, literalmente les costaba la vida. Pero hoy en día, el hecho de decir soy cristiano, no solo soy cristiano, sino vivir como cristiano trae sus implicancias de pronto, porque de pronto no te amoldas al sistema. Y de pronto se van a cometer injusticias. Y vas a sufrir algún tipo de persecución. Pero ¿sabes? Ahí es donde tú debes entender que no estás desamparado. Por nada del mundo que pase por tu cabeza, Señor, me dejaron solo, porque el Señor estará ahí contigo. Te pueden bullear, te pueden hacer la ley del hielo, podrían cometer alguna injusticia y tú dices, no es justo, porque ese que no es creyente, tranquilo, pues llega tarde, igual marca temprano, ¿no? Pasa. Pero como soy cristiano tengo que ser honesto, ¿no? Y marcar lo que es. Y me descontaron. Primero, no llegues tarde, bueno. Pero imaginamos que llega. Luego llega a suceder un tráfico o un familiar enfermo y de pronto llegas tarde. Y llega el otro que siempre llega tarde y marca temprano. Y dices, marca nomás, te dice. Y tú dices, no. Y te viene el descuento. Y tú dices, Señor, ¿cómo es eso, no? Ese es increíble, ni va a la iglesia. Simplemente está mintiendo y mira, y le está yendo bien. Sí, pero el Señor te dice, pero no te desamparar. Amén. Entonces, tiene que ver, o sea, las circunstancias no lo vamos a cambiar, porque el Señor permite esas circunstancias justamente para desarrollar nuestra confianza en el que ha vencido. Dice, derribados, pero no destruidos. Derribados es como algo temporal, puedes estar golpeado, pero recuerda, no estás derrotado del todo. El victorioso, el que ha vencido, está ahí. Confía. La semana pasada decíamos, Él no va a tirar la toalla. No tire la toalla, cristiano. Hay un lema peruano, ¿no? Dice, sufre peruano, sufre. Pero el lema cristiano, ¿cuál es? Persevera, cristiano, persevera. Persevera. El Señor está contigo. Versos 10 y 11, los vasos de barro también pasan aflicciones, pero o sea, es para mostrar la vida en Jesús. Mira lo que dice el 10 y el 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, es decir, los padecimientos, las pisadas de Jesús. Cuando dice la muerte de Jesús se refiere a todo el padecimiento que Él sufrió. Y nosotros también de alguna manera el Señor dijo que íbamos a ser copartícipes de sus sufrimientos. Deja tu cruz y toma la cruz de Jesús, y implica muchas veces meterte y alinearte a las pisadas del maestro. Y si a él no le fue bien, aparentemente según los conceptos o estándares del mundo, a Pablo tampoco, ¿a ti sí? Pregunto. ¿A ti sí el Señor te dirá, no, este hermanito no, que no sufra nada? O sea, va a permitir de alguna manera. Todo genuino cristiano de alguna manera se ha puesto la cruz, la mochila, y ha participado en los padecimientos de Cristo. Es más, los grandes avivamientos, los grandes movimientos o ministerios que en algún momento se han forjado, y quizás hoy en día hasta lo pueden postear en internet, se puede hablar de Spurgeon, se puede hablar de tantas personas, créeme que no les ha sido fácil. Es fácil hoy en día citar a Lutero y tantas personas. Pero a muchos de ellos les costó persecución. El hecho de querer mostrar a Cristo les costó persecución. Entonces Pablo dice lo siguiente: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Quieres mostrar
las bendiciones que trae Jesús, quieres mostrarlos, primero también estés dispuesto a mostrar los padecimientos, a sufrir los padecimientos de Cristo. Verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de ¿quién? Cuando dice estamos entregados a muerte, es a todo lo que implicaba eso. Estamos entregados a padecimientos a causa de Jesús. Pablo tenía claro esto. Si me van a llevar a la cárcel por causa de Jesús, bien. No estoy hablando de que de pronto vengan sufrimientos, vengan situaciones difíciles a causa de mis errores. Es otra cosa. Esas son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y no estamos hablando de eso, sino por querer hacer lo correcto, por querer vivir como cristiano, por querer vivir piadosamente, por querer ser distinto a cómo es que está marcando esta sociedad, querer ser distinto, tener una moral del Señor y no dejarnos gobernar por la moral de la sociedad. Y si por eso de pronto va a venir persecución, va a venir situaciones difíciles, dale con todo, porque es a causa de Cristo. Amén. Le dice luego, porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuántos de pronto emocionados decimos, yo también quiero compartir de Cristo? Y ahí es donde se dice, ¿no? Los que de alguna manera tenemos quizás unos pasitos más adelante y decimos, no sabes en lo que te metes. Pero no para desanimarlo, sino para prepararlo y decirte, aférrate al Señor. Porque hacer la obra, dar testimonio de Cristo, trae sus implicancias. Porque tenemos que vivir lo que predicamos. Porque yo no puedo decir, hermano, tranquilo, Dios provee, si no he experimentado la provisión de Dios en mi vida. No podría decir, hermano, Dios restaura vidas si no he experimentado que Dios restauró mi vida. Pero si sigo andando con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, ¿cómo podría de pronto decir, el Señor cambia vidas? Porque la persona va a decir, ¿y tu vida qué fue? Entonces, quiero mostrar la vida de Cristo, quiero mostrar las bendiciones que hay en Cristo, también tengo que estar dispuesto a padecer la muerte de Cristo. Entonces dicen, Mateo 5:7, es una bienaventuranza, quizás ya lo saben de memoria. Bienaventurados, dicen, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Usa la misma palabra, ¿por causa de qué? De la justicia. La pregunta es, ¿qué es justicia? Cristo es justicia. Justicia es todo lo que agrada a Dios. Y la justicia encarnada es Jesús. El bautismo. Este es mi Hijo amado, ¿en quién tengo qué? Complacencia, contentamiento, que me agrada, esa es justicia. Bienaventurado aquel que quiere vivir las pisadas de Jesús, que quiere vivir conforme el modelo, el prototipo de Jesús. Bienaventurado el que sufre persecución, ¿por qué? Porque va a venir persecución, va a venir situaciones difíciles, pero dice bienaventurado en medio de todo este proceso, porque estás en el camino angosto y no en el camino ancho. Porque en el camino ancho vas a tener otro tipo de bienaventuranza temporal, pasajera, pero que no viene de Dios. Pero cuando estás en el camino angosto, haciendo lo correcto, hay una bienaventuranza que viene del mismo Señor Jesucristo. Verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y esto es interesante. ¿Por qué? Volvamos nuevamente al contexto. Pablo le estaba hablando a los hermanos ¿de qué? De Corinto. Y mira, usa dos palabras, nosotros y vosotros. Un sinónimo de vosotros es ustedes. Y Pablo lo que está haciendo, está diciendo, de manera que nosotros estamos padeciendo, al igual que Jesús. Estamos padeciendo las pisadas del Maestro. Estamos padeciendo la muerte de Cristo, dice, para que ustedes, ¿qué? Experimenten la vida en Jesús. Y Pablo no está sacando en cara. No creo que lo esté haciendo con jactancia, pero les está haciendo entender que el hecho de que ellos ahora sean una iglesia
Y una iglesia prominente, con sus problemas, con sus cosillas, sí, pero que sean una iglesia, sean cuerpos, sean miembros del cuerpo de Cristo, y donde fluían mucho los dones espirituales, el hecho que ellos sean bendecidos. Ciertamente la fuente de todo eso ha sido Cristo, pero Dios ha usado instrumentos que han padecido, y uno de esos instrumentos ha sido Pablo. Y está diciendo, de tal manera que nosotros hemos padecido y padecemos la muerte de Cristo para que haya vida en ustedes. ¿Estás orando por algún familiar, algún amigo? ¿Quieres transformar en el sentido de la vida de alguien, en el sentido de que no lo vas a hacer tú, sino de que quieres presentarle el Evangelio? Recuerda, no va a ser fácil. Y cuando ya esa persona ahora haya conocido a Cristo, esa persona quizás ni enterado que a ti te costó oración. Quizás ni enterado que a ti te costó ir a tocar puertas. Lo digo por el equipo de evangelismo. Te ven enterado que fuiste tantas veces y te perdiste y tú hacías tu croquis. Amén. Dios es el proveedor de la salvación, pero nos usa a nosotros. Y en medio de ese uso va a haber padecimiento. Pero también hay un Salmos o un Proverbios, Salmos si no me equivoco. No, está en el libro de Isaías, me parece, donde dice, bienaventurados los pies del que anuncian él. Mira cuán hermoso es, ¿no? Los pies de los que anuncian el Evangelio. Amén. Y cuán hermosos en el sentido de lo que están haciendo, no tanto. ¿Cómo están los pies de los que caminaban aquel entonces para anunciar el Evangelio? Callosos quizás, pero para el Señor es hermoso. Amén. Verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Cuando cada vez que Pablo le dice conforme a lo que está escrito, recuerde, Pablo no está inventando nada. Pablo no es el descubridor de la pólvora. Pablo lo que está haciendo es traer el Antiguo Testamento y aplicarlo ahora a este ministerio de gracia que él tiene. Cuando él dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, y cita el Salmo 116, verso 10, lo revisas en casa con calma, todo el Salmo 116, ese Salmos habla de un hombre anónimo, no es David, es anónimo ese Salmos, pero habla de un hombre que acaba de ser salvado de la muerte segura. Lee todo el Salmos. Es un hombre que está diciendo que le ha librado de una muerte segura. Y ese hombre está diciendo, yo le creí a Dios en medio de esa muerte segura, en medio de ese padecimiento, y Él me ha salvado. Y entonces ese salmista está diciendo, yo le creí y por eso lo hablo. En otras palabras, yo lo experimenté y por eso le digo. Y Pablo toma ese ejemplo y dice, como está escrito, como ese hombre dice en el Salmo, yo le creí por lo cual estoy hablando. Y Pablo dice, yo he experimentado y le he creído a Dios en medio de mis padecimientos, por eso lo hablo. Pablo no está hablando de la nada. Y más adelante vamos a ver un poco de lo que padeció Pablo. Pero en medio de todo ese padecimiento, él le creyó lo que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Confiad, sinónimo de fe. Pero cree en el que ha vencido. Podrás decir esta noche, yo le creí en mi momento de angustia y por eso hablo. Y acá unos años adelante, cuando continúes en los caminos del Señor, y de pronto quizás la iglesia esté mucho más llena, y quizás muchos de los que están aquí sean porque tú lo trajiste, porque tú lo invitaste, porque tú le presentaste el Evangelio, tu compañero de trabajo, tu vecino, tu familiar, y de pronto esté gozando, no necesariamente en esta iglesia, pero ya sea creyente y esté gozando de las bendiciones de Dios, pero a ti te costó cierto padecimiento, tú dirás, yo no creía al Señor, por eso lo hablo. Amén. Y Pablo está hablando en base a lo que él ha sufrido, ha padecido. Entonces, mis hermanos, con esto yo no les quiero asustar, pero te quiero animar a que continúes en ese camino angosto. Va a ser difícil, va a haber aflicciones, pero recuerda, confía, Él ha vencido. Hay una victoria por delante. Dice el verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo sabía esto, ¿no?
O sea, Pablo sabía de que el Señor, ese mismo Santo Espíritu que resucitó a Jesucristo, también a él lo iba a levantar. Ese mismo Dios que resucitó a Jesús de los muertos, también a nosotros. Por eso que Pablo dice, si muero, tranquilo, me voy con el Señor. Para mí el morir es ganancia. ¿Quién podría decir eso? ¿No? O sea, y Pablo lo tenía claro. Es algo que debemos tenerlo claro. Quizás no al punto, pues, y lo ideal es llegar a ese punto, decir, no, para mí el morir es ganancia. Pero a veces dice, ¿qué hago metido en las cosas del Señor? Se me va la vida. Hay personas que piensan así. Hay personas que piensan que las cosas del Señor es pérdida de tiempo. Deja de decirte que es invertir en lo eterno. No porque de pronto vas a ser salvo, sino que si tú ya eres salvo, continúa en los caminos del Señor. Es invertir para tu eternidad. Ciertamente el Señor habla de coronas y todo lo demás, pero no es pérdida de tiempo. No es que la vida se nos va. No es que goza la vida que antes que la vida te viva. Vive la vida para el Señor. Amén. 14 dice, no, 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Entonces Pablo tiene una meta. ¿Cuál es la meta de Pablo? De que ellos, dice, ¿no? Porque todas estas cosas padecemos, y Pablo tiene claro, ¿no? De que él está dispuesto a padecer hambre, desnudez, escasez, padecer persecución, padecer encarcelamiento, todo eso por amor de ¿qué? Primero a las almas, por amor a las personas, para que estas personas sean agradecidas con él. No, leamos completo el versículo. Para que estas personas en acción de gracias glorifiquen a Dios. Para que estas personas conozcan la gloria de Dios tal como Él lo ha conocido. Esa es la meta de Pablo. Eso es lo que él tiene en mente. No tiene en mente hacerse famoso. No tiene en mente hacerse influencer. No tiene en mente ser el más erudito. No. Él tiene en mente las vidas transformadas porque los ama. Y que estas vidas finalmente en acción de gracias glorifiquen a Dios. Y la meta final de Pablo es glorificar a Dios. Y el verso 16 continúa en esa misma línea, dice, por tanto, ¿no? Si hemos comprendido todo lo que acabamos de ver, dice, por tanto, ¿qué dice ahora? No desmayamos. Ahora entendemos el versículo 1 por qué los siervos de gracia, los siervos del nuevo pacto no desmayan, porque justamente comprenden que no se trata de ellos, se trata del Señor. Comprenden que somos barros, llamados por gracia y por misericordia, y que el poder no está en nosotros, el poder está en el contenido, que es el Evangelio, que es Cristo. Amén. Porque comprenden que no es nuestra propia gloria, no se trata de nosotros, sino que se trata de glorificar al Señor. Entonces dice, por tanto no desmayamos, sino por lo contrario, ¿qué tenemos que hacer? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es una realidad. Nos va a golpear la vida, sí. O sea, ciertamente nos va a desgastar, y nos vamos a desgastar físicamente y quizás nos vamos a cansar. ¿Cuántos vuelven bien relajados de la 41? Nadie, ¿no? O sea, físicamente los que han ido a la 41 vuelven cansados, ¿no es cierto? O sea, con ganas de remojar sus pies en agua con sal. ¿Por qué? Porque el relieve es de pronto complicado, ¿no? Quizás los que estamos ya viviendo en Pachacute estamos un poco más acostumbrados. Imagínate si tú vinieras de otro contexto. Y lo pongo como ejemplo, pero aquel entonces era más todavía, porque predicar el Evangelio significaba caminar grandes trechos. Significaba dejar a veces incluso familiares y viajar y ir con toda tu familia, producto de la persecución. O sea, significaba dejar muchas comodidades. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ciertamente, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. Va a haber una fatiga física. Va a haber un cansancio mental, va a haber un cansancio emocional. ¿Por qué? Porque de alguna manera tratamos con personas y sus problemas también de alguna manera vienen hacia nuestros problemas. Sus aflicciones de alguna manera vienen hacia nuestras aflicciones y se conectan a orar al grupo que tienen los días martes
y de pronto cuentan su caso, y estoy en el hospital, y te caigas de alguna manera, o no, tú dices, ya voy a orar ya todo el rato. No, o sea, de alguna manera después estás diciendo, hermana, ¿qué tal? Ya está todo bien. Y de alguna manera hay una fatiga física. Eso es cierto, no podemos negar. Pero el interior, no obstante, que dice, se renueva de día en día. Pero nuestro espíritu tiene que estar renovándose de día en día. ¿Y cómo lo renuevo? Con la palabra de Dios, acudiendo a Dios en oración, descansando en Dios, dejándonos renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Día en día, es necesario. Puedo estar fatigado físicamente, pero espiritualmente tengo que estar constantemente renovándome de la palabra de Dios. Hermano o hermana, no permitas que el cansancio, el dolor, la fatiga, las críticas te hagan abandonar tu llamado. Porque créeme, no todos van a ser bien agradecidos. Ahí tenemos el ejemplo a Pablo. Está diciendo a una iglesia cuyo un porcentaje estaba siendo desagradecido con Pablo. Pero Pablo tenía una meta: glorificar al Señor. Entonces, muy por lo contrario, renuévate, fortalécete día a día en tu relación con el Señor. Eso te va a mantener firme. Pero si descuidamos esa área espiritual y queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, ambos se van a fatigar, tanto físicamente y interiormente, nuestro espíritu también. Y ahí es donde vamos a desmayar, porque hemos confiado en nosotros y no hemos confiado en el Señor. Verso 17, vamos terminando, dice: porque esta leve tribulación, quizás muchas veces has escuchado este texto fuera de contexto nuevamente, pero Pablo en ese contexto dice, porque esta leve tribulación, que dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Pablo dice leve tribulación. Y Pablo dice nosotros, está refiriendo a él y su gente. Pero también nosotros podríamos decir leve tribulación, y tú dices, no, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. ¿Leve? Quizás los padecimientos de Pablo eran leves, por lo que yo estoy pasando no es leve, uno podría decir. Pero ¿por qué entonces Pablo se anima a decir leve? Te invito a que puedas adelantarte en tu Biblia al capítulo 11, verso 23. Capítulo 11, verso 23 de esta misma carta. Y vamos a ver cuál era esa leve tribulación por lo que estaba pasando Pablo. Ya, del verso 23 al 28. Lo vamos a leer nada más, no lo vamos a explicar. Dice, ahí está. Verso 23 al 28. Capítulo 11, verso 23 al 28. ¿Estamos ahí? Bien, me acompañan, dice. Dice, ¿son ministros de Cristo? Pablo está hablando. Dice, pregunto aquí, ¿quiénes son siervos de Cristo aquí? Nadie. Tienen miedo, o sea, levanten con confianza. ¿Quiénes se consideran siervos del Señor? Amén. Entonces Pablo te dice, ¿eres ministro de Cristo? Amén, decimos todos, ¿no? Bien, ahora dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Dice, verso 23. Como si estuviera loco hablo, dice, ¿ya? Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotazos menos 1, o sea 39, la máxima que era en la cultura judía. Verso 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado en Listra, ¿no? 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que de mi nación, de su propio pueblo, peligros de los gentiles, del pueblo extranjero, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros dicen los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y no, el ayuno no necesariamente programado, ¿eh? Y no era un ayuno de Facebook, era un ayuno de verdad, ¿no? Entonces, 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las...
Esa es la leve tribulación de Pablo, mis hermanos. Esa es su leve tribulación. ¿Qué te parece? Que levante la mano el que le gana a Pablo. Cuando Pablo dice aquí yo más, no es que de pronto está siendo jactancioso. ¿Sabes qué? Nuevamente sigue contrarrestando a esos falsos maestros que estaban saqueando la iglesia. Y le dice, ustedes son siervos, y se dirige a esos falsos maestros. Y en ese sentido dice yo más. Y les muestra todos los padecimientos, todas sus tribulaciones. Pero ahora, en el capítulo anterior, lo llama ¿qué? Leve. ¿Y por qué de pronto Pablo no es que de pronto, ¿no? Como que se cree macho, ¿no? Se hinca y se le está saliendo sangre, ¿te duele? No, eso no. Por dentro está así, ¿no? O sea, por dentro está que se las aguanta, ¿no? Pero viene y dice, ¿te duele? No. No de pronto Pablo no está siendo falso. Pero entonces, ¿por qué de pronto Pablo dice eso? Que es leve. La respuesta está allí. Porque Pablo hace un contraste entre las tribulaciones que él está pasando con lo que a él espera. Está sopesando sus tribulaciones con lo que tiene el otro lado de la eternidad. Y está poniendo sobre la balanza. Y lo que tiene sobre el otro lado de la eternidad es mucho más glorioso y pesado que las tribulaciones que le están pasando. Porque esta leve tribulación, y lo llama momentánea, porque es momentáneo, estaba de pasada. 80 años, 100 años. Producen en nosotros, dice, cada vez más un excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. Es por eso que Pablo dice, ¿por qué? Porque su mirada está en la eternidad y no está aquí en la tierra. No está viendo tanto qué comodidades está perdiendo, sino para quién está sirviendo y a quién va y a quién está buscando agradar. Porque si su mirada estuviera en él mismo, créeme que yo hubiera renunciado. Pero su mirada está en el autor y consumador de la fe, en Cristo que le ha prometido quien es galardonador. En Él está su mirada. Ahora, ¿quieres ver tu tribulación? Si es leve, porque a veces decimos, tú no has sufrido lo que he sufrido. Pero sabes, hay alguien que sufrió más que Pablo, y ese que sufrió más que Pablo fue Jesucristo. A veces, cuando vemos nuestro problema, cuando vemos nuestra aflicción, lo vemos como algo, una carga duro de llevar. Y de pronto nos centramos nuestra mirada ahí y nos frustramos y nos desanimamos porque estamos viendo nuestra situación, pero no estamos viendo el que ha vencido, no estamos confiando en el que ha vencido. Una cosa que nos podría de alguna manera abrir el entendimiento cuando pasamos necesidad, dijo alguien, ¿no? Tu leve tribulación compáralo con el sufrimiento de otros. A veces eso nos puede de alguna manera hacer volver en sí. Tu leve tribulación comparada con lo que merecías. ¿Qué merecíamos? Muerte. Entonces cuando vemos la otra cara de la moneda, digo, no, Señor, prefiero pasar por esto. No que porque pase por esto voy a ser salvo, sino, pero soy salvo y como hijo de Dios prefiero pasar por esto. Porque sin ser hijo de Dios me va a ir bien, quizás bajo los estándares de este mundo. Tu leve tribulación compáralo con lo que sufrió Jesús. Y no merecía ir a la cruz, por cierto. Tu leve tribulación compáralo con las bendiciones que ahora disfrutas en Cristo. Tu leve tribulación compáralo con lo eterno, con ese peso de gloria. Y pon tu mirada en el Señor. Entonces, mis hermanos, verso 18 termina diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Claro, las cosas que se ven son las circunstancias que podemos estar pasando. Las injusticias, quizás por ser cristiano, por hacer lo correcto, por seguir las pisadas de Jesús. No pongas tu mirada en eso, porque a lo Pedro te vas a hundir. Pon tu mirada en ¿quién? En el Señor, el que está del otro lado de la eternidad. El que te ha dicho, voy a volver por ti. Pon tu mirada en Él. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Ese sufrimiento no va a ser eterno. Pero la vida que te ha prometida, en el que vas a estar gozando de su presencia,
cara a cara con Él, donde no habrá más llanto, donde no habrá más enfermedad, eso es eterno y seguro. Pero las cosas que no se ve, que dice, son eternas. Entonces nuestra mirada no puede estar en las aflicciones, sino en el que ha vencido. En Él tiene que estar nuestras miradas. Entonces, las tribulaciones, dijo alguien, pueden producir dos cosas. Uno, primer caso, si estamos mirando, si nuestra mirada no está en Cristo y está en nuestras circunstancias, esas tribulaciones van a producir desánimo, frustración, cólera, nos va a irritar, dolor, porque nuestra mirada está en la circunstancia. Pero si tu mirada está en el Señor, esa tribulación va a producir confianza, gozo, esperanza. Tú eliges en medio de la tribulación a quién mirar. ¿Vas a mirar las circunstancias o vas a mirar a tu Señor? ¿A quién estás dispuesto a mirar? Amén. Recuerda, somos vasos de barro. Hay un pasaje donde habla del alfarero, ¿no? Él es el alfa, el vaso de barro para ser moldeado a veces necesita ser quebrado. Necesita ser quebrado. Igual nosotros somos vasos de barro, pero estamos siendo moldeados. Y justamente una de las cosas que el Señor va a usar para moldear nuestro carácter, todas aquellas asperezas que de pronto no están siendo útiles, son circunstancias difíciles. Y allí es donde nuestra fe va a ser formada. Allí es donde nuestro carácter va a ser formado. Tengo 3 pensamientos y con eso acabo. ¿Cuántos consideran que somos vasos de barro? O quizás aquí hay alguien que dice, bueno, yo soy vaso de oro, pastor. Tranquilo. Pero bueno, yo considero que soy vaso de barro. ¿Amén? Consideramos que somos vasos de barro. Ahora, ¿sabes? Un vaso, así sea de barro, tiene que estar limpio. Porque si no está limpio, va a adulterar el contenido. Entonces, como vaso de barro, como decía Pablo, tenemos que renunciar a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. No debemos de adulterar en nada el contenido del Evangelio. Entonces, si eres un vaso de barro, estás limpio, solo en Cristo podemos ser limpios y ser limpiados constantemente. ¿Por qué? Por su palabra. Si tú te consideras un recipiente, un vaso de barro, límpiate constantemente con la palabra de Dios. Amén. Porque hay muchas cosas allá afuera que a veces se pegan. Necesitas ser limpiado. Si eres un vaso de barro, ¿sabes qué? Tienes que estar vacío. Tú dices, ¿cómo que vacío? Sí, porque el Señor no va a meter ese tesoro del Evangelio en un vaso que ya está ocupado por ti mismo. Limpiémonos de nosotros mismos. Ego, orgullo, quizás cosas que parecen buenas, pero que para el Señor no son necesarias. Pablo mismo se despojó de muchas cosas. Pablo mismo dejó atrás, conocemos, ¿no?, su llamado. Él dice que todo lo que él era lo tenía por basura. Entonces, debemos de limpiarnos muchas veces nosotros mismos, porque ese es una de las cosas que no le permite al Señor fluir. Recuérdame, el Señor es respetuoso, no te va a obligar a hacer cosas. El Señor está dispuesto a usarte como ese vaso de barro, pero también nosotros tenemos que de pronto vaciarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Finalmente, tienes que ser un vaso disponible. El Señor no te va a obligar. Puedes estar limpio quizás, puedes estar vacío quizás, pero no quieres ser usado. Seamos esos barros donde el Señor dijo en algún momento, ¿no? ¿Y ahora quién envío? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Seamos así. Amén. Finalmente, mis hermanos, déjame decirte lo siguiente. Dios conoce cada una de las tribulaciones que has vivido, que estás viviendo y vas a vivir. Él lo conoce. A él el Señor no le coge por sorpresa. Él conoce. De tal manera como Él conoce, no te apoyes en tu propio barro. Apóyate en el alfarero. Apóyate en el Señor. Apóyate en Él. Porque en Él hay seguridad. ¿Qué tal si oramos
esta noche para darle gracias al Señor.